Gracias por visitar nuestra sección de enseñanzas en línea. El día de hoy recibirás una palabra que bendecirá tu vida. No olvides visitarnos en nuestra página de internet www.iglesiadoral.org. Ahí encontrarás información acerca de nuestro ministerio, recursos y muchas cosas más. Podrás también dar una ofrenda y de esa manera ayudarnos a seguir esparciendo la palabra de Dios. Y ahora, disfruta el mensaje. Los viernes quiero hablar del Espíritu Santo. La semana pasada comencé hablando del Espíritu Santo. Ahora voy a hablar de la voz de Dios. Fuimos creados para ser guiados por la voz de nuestro Creador. Cuando Dios habla, todo sucede. Todo lo que existe, existe porque Dios habla. Si Dios no hablara, no existiera lo que existe. Fue por el poder de su palabra que nace lo natural. Y lo natural nace del Espíritu, con la habilidad de escuchar del Espíritu, que es la fuente de la vida, que es la fuente de la creación. Los que nacemos de nuevo, los que somos hijos de Dios, los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, podemos escuchar la voz de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la voz de la Trinidad. Y yo te quiero hablar de eso porque es tan importante que estemos atentos y deseosos de escuchar la voz de Dios. La mente no va a entender esto muy bien. Al principio, eventualmente sí. Y el mundo menos. El mundo no tiene a Dios. El mundo no es como tú, como yo. El mundo opera fuera del Espíritu Santo. Nosotros, los hijos de Dios, sí tenemos a Dios. El mundo no lo tiene. La presencia de Dios está en todo lugar, pero la manifestación de Él como Padre, como Señor y como Rey, no. Solo está en su iglesia, en sus hijos, en aquellos que han puesto su confianza y su mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios. No es en la religión, y no es en el Torah, y no es en la letra, es en la persona de Jesucristo. Y mira lo que dice la Biblia. Vaya conmigo a Proverbios 1:33. Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué importante es estar conectados a la voz de Dios. Tú puedes escuchar la voz de Dios, aunque seas inteligente o no, aunque conozcas la Biblia o no. Tú puedes, si tú eres cristiano, tú puedes escuchar la voz de Dios. Y para vivir tranquilo, para vivir confiadamente, necesitamos estar conectados con la voz de nuestro Padre Celestial. Yo quiero despertar en ti en esta noche esa fe. La fe de, me voy a lanzar por fe a ver si Dios me habla. Voy a creer lo que está predicando ese pastor, a ver si Dios me habla. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Él lo dijo. Yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Para ser oveja, una de las características de una verdadera oveja es que escucha la voz del Señor. Las ovejas de Jesús escuchan la voz del Padre. Y para poder seguirle correctamente tenemos que buscar su voz. Tenemos que buscar su guianza. Esa es la responsabilidad número uno en mi vida como pastor. Buscar su voz, buscar su guianza, buscar los pastos verdes que Él quiere traerle a ustedes para poder tomar decisiones, para poder ser feliz, para poder tener paz, para vencer el enemigo. Necesitamos una palabra que salga de la boca de nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que caminar en esa fe. A veces nos conformamos con el ritualismo. Si hay algo que mata el mover del Espíritu Santo son los rituales. Si hay algo que mata el mover del Espíritu Santo son las costumbres espirituales. Mucha costumbre espiritual. Reprendo el diablo de costumbre espiritual. Que si hay que vestirse así, que hay que hablar así, que hay que poner la mano así, que hay que escuchar así, que hay que orar así. Tú tienes que ser como tú eres. Dios fue el que te formó en el vientre de tu mamá.
Tú tienes que ser como tú eres, y siendo como eres, proyectándote en fe, Dios te va a hablar. Entiende que Dios quiere hablarte. Entiende que Dios nunca se calla. En el cielo no hay silencio en ningún momento. Y hay tantas respuestas que necesitamos. Y tu espíritu, tu corazón necesita ser alimentado por la boca de Dios. Todo comienza con una actitud correcta. Nuestra actitud como pueblo de Dios, nuestra actitud como hijos del Dios vivo, es que yo necesito escucharte, Señor. Yo abro mi corazón a tu voz. Yo necesito tu guianza. Aquí está mi corazón, mi espíritu. En el libro de Marcos capítulo 1 versículo 35. Mira el Señor cómo hacía. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Buscando la voz de su Padre Celestial. Antes de que se levantaran los discípulos y los que le seguían, se apartaba a un lugar a solas y iba a ese lugar a solas precisamente para orar. Orar es conversar con Dios. Orar no es que tú le hablas a Dios y le pides a Dios. La oración es una conversación. Tú hablas y entonces tú escuchas. Y después que tú escuchas, tú hablas. No solamente pide, ni repite, ni reprendo. La oración poderosa es aquella en la que tú le das lugar a que Dios hable también. La oración es una conversación. Y entonces el Señor se levantaba, se desconectaba antes de que la gente lo interrumpiera, antes que las multitudes llegaran, antes que los problemas vinieran a buscar en él la solución. Lo primero que hacía era separarse para orar, para conversar con su Padre Celestial, para buscar la voz de Dios. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tú y yo tenemos que tener esa actitud. Por eso la oración es tan importante. Tenemos que conversar con nuestro Padre Celestial. Ahora, aquí hay una escritura poderosa, el Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10. Tengo como 10 páginas. No sé por dónde voy, pero por ahí voy. El Salmo 46, versículo 10. Estás quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Quién está con nosotros? Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él está con nosotros. El Dios que está con nosotros, Jehová de los ejércitos, el Espíritu de Dios está con nosotros. No es que Él está bien lejos y hay que mandar un telegrama. No que hay que esperar que venga el mensaje para atrás, porque hay que ver cuándo. No, Él está aquí, Él está con nosotros. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú no caminas solo. Hay un Dios que te acompaña en lo bueno y en lo malo, y ese Dios quiere conversar contigo en todo momento. Pero a veces tú y yo, con tanta ocupación, con tanto trabajo, nos desconectamos de la realidad que Dios está con nosotros. A veces con nuestra mente intelectual, que no sirve para nada. La Biblia dice que la inteligencia del hombre alejada de Dios es diabólica. Son muchas cosas buenas logrado el hombre sin Dios, pero eventualmente todo lo bueno que logra el hombre sin Dios se convierte en malo. Le perjudica. Necesitamos a Dios para todo. Necesitamos para Dios para todo, para todo. Porque muchas cosas que logra el hombre independiente del Dios creador del hombre, al principio puede dar buen resultado, pero eventualmente el 100% de lo que el hombre logra sin Dios se convierte en maldición para el mismo hombre. Yo vengo a recordarte que el Dios de Israel camina contigo, que Él está contigo, y tenemos que escuchar su voz, buscar su voz. Busquemos un lugar para oírle. Busquemos un lugar para oírle. Seamos disciplinados cada día, cada mañana,
En los momentos que tienes que tomar decisiones, en los momentos difíciles, cuando vengas a la iglesia, antes de entrar a esa iglesia, dile: Señor, vengo a oírte, necesito oírte, te voy a adorar, voy a orar y voy a escuchar. Vengo buscando una conversación. Tú me vas a hablar, yo lo voy a recibir, yo te voy a decir amén, yo te voy a adorar y yo voy a hacer lo que tú me digas. Por eso es tan importante congregarnos. La iglesia es un lugar donde usted viene a oír la voz de Dios, no la voz del hombre, no la opinión del hombre. Y no es un lugar donde usted cumple con un ritual religioso. Si te cuento que Dios no está en ningún ritual religioso. Dios ve un ritual religioso y dice: ¡yac! Dios no soporta los rituales religiosos, pero es un Dios vivo, un Dios creativo, un Dios alegre, un Dios de movimiento. En Él no se repita nada, jamás. Y la iglesia es un lugar donde usted viene a oír la voz de Dios. En el mensaje, en la adoración, en los cánticos proféticos, en la exhortación, tú buscas que Dios hable. Por eso adoramos, por eso alabamos y adoramos, porque estamos provocando que Dios nos hable. Lo estamos honrando, lo estamos buscando. Estamos reconociendo públicamente como hermanos que adoramos un Dios vivo, que amamos un Dios vivo, que honramos un Dios vivo. Por eso levantamos nuestras manos y proclamamos: nadie es como tú. En Segunda de Reyes 3:15, mire la relación de la música con la voz de Dios. Mientras ellos estaban ministrando, allá había un río de cánticos proféticos impresionante. Ahora yo me pregunto: ¿usted lo escuchó? ¿O usted estaba en el ritual de adorar? ¿O usted estaba con su corazón en fe buscando la voz de Dios para usted? Mira lo que dice Segunda de Reyes 3:15. Ahora tráeme un tañedor. Es un músico. Y mientras el tañedor tocaba, las manos de Jehová vino sobre Eliseo, profeta, quien dijo: así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Hay una relación en la manifestación musical humana hacia el cielo y la respuesta del cielo hablando. En su carro usted ponga música de adoración. Dígame amén ahí, porque no tiene que estar poniendo la música de reggaetón. Dígame, ahí no dijeron amén. La música de mueve a esto, mueve a la música pornográfica. Nadie dice amén, pero tú sabes. Ponga música de alabanza, ponga música de adoración. Y si no es música que alaba a Dios, no ponga música. Porque hoy en día la música es una música pervertida, totalmente pervertida. Digan amén, alabado sea Dios. Hay una relación entre el cielo y la tierra, que la llave es la adoración. La llave es la alabanza. Cuando el humano manifiesta musicalidad, el cielo responde derramando la voz de Dios sobre esa congregación. Por eso usted no puede llegar tarde a los servicios, usted tiene que estar desde la primera alabanza. Cuando dedicamos nuestra música a Dios, nuestro cántico a Dios, el Espíritu Santo habla y canta con nosotros. Amy al principio estaba cantándote paz, seguridad, fortaleza, que Él es el rey que no pierde una batalla. Te estaba diciendo: yo estoy contigo, que yo estoy contigo, que yo peleo por ti, yo peleo. Lo repitió 20 veces. Ese era el Espíritu Santo. Ahora te pregunto, ¿lo escuchaste tú? Tienes que venir con fe, tienes que venir con una expectativa, tienes que venir con el radar prendido y decirle: Señor, háblame, vengo buscando tu voz, vengo buscando tu exhortación, vengo buscando un toque de mi Padre Celestial. Y cuando el pueblo cree, el Espíritu Santo derrama la voz del Padre.
En una atmósfera correcta, Dios habla. Las atmósferas son muy importantes. Con quién tú te rodeas es muy importante. Yo enseñé el viernes pasado que el Espíritu Santo se constricta. La palabra constricta quiere decir que se entristece y se calla. Que se entristece y se pone a un lado a esperar. Que literalmente se paraliza. Las atmósferas, los lugares y las personas son muy importantes. Tenemos que ser un pueblo amantes del Señor Jesús. Que en todo momento queremos honrar al Señor Jesús. No podemos rodearnos con chismosos. No podemos rodearnos con personas que lo único que hablen es cosas perversas. No, si vas a estar ahí, predícale. Háblale del arrepentimiento. No podemos rodearnos con religiosos. Hay un mover de apostasía moviéndose, que está saliendo de la iglesia cristiana, que están cayendo en costumbres raras, en rituales raros, donde no honran a Jesucristo. Y eso es el espíritu de anticristo. Eso es de alto nivel demoníaco. Tú no puedes rodearte de eso. Yo he tenido conversaciones con pastores que están cayendo en ese error. Y lo he confrontado, porque me ha sumado un celo santo y lo he confrontado. Y su salvación está en juego. Porque donde Cristo Jesús no es honrado, nadie vendrá a la vida eterna. Alguien diga amén a esa parte ahí, porque esa es la parte más importante. No Jesus, no heaven. En la adoración establecemos un ambiente correcto donde el Espíritu Santo se siente feliz de hablar. Con relaciones correctas establecemos un ambiente correcto donde el Espíritu Santo habla y nos es fácil escuchar. En conversaciones correctas establecemos ese ambiente también. Ahora te voy a enseñar algo en Hebreos capítulo 12 versículo 2. Estoy hablando de la voz de Dios. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. La voz de Dios comienza y termina en la persona de Jesucristo. The person of Jesus. Por eso el diablo no quiere que se use ese nombre. Por eso en los últimos años con gobiernos anteriores nos prohibían usar ese nombre cuando íbamos a orar actividades de gobierno. Yo le decía, mira lo que te voy a decir, tu abuela. Porque cuando se meten con Jesús, usted no se puede hacer un diplomata, un diploma political correctness. Usted es un soldado del reino de los cielos. Y si la iglesia no defiende a Jesucristo, la tierra recibe la maldición de Satanás. La única razón que en esta tierra todavía hay misericordia, amor y prosperidad es por una iglesia que a las fuerzas y agresivamente establece en la tierra la bandera del Hijo de Dios Jesús de Nazaret. El día que no esté la bandera de Cristo en la tierra, aquí no hay nada bueno. Absolutamente nada bueno. Por eso Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Si hay algo que el diablo quiere hacer es quitar tu mirada de Jesucristo. Porque en el momento que quita tu mirada de Jesucristo, perdiste. Porque tu victoria está en Jesús de Nazaret. Y mira lo que dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No hay fe si no es a través del Hijo de Dios. Hay una sola fe. Hay una sola fe que Dios honra. Es donde toda la fe, hay fe, tú tienes fe, tú tienes fe, tú tienes fe en la estatua, tú tienes fe en Alé, tú tienes fe en el Buda, tú tienes fe en el Torah, no, hay una sola fe. La fe que surge cuando tu mirada y mi mirada están puestas en Jesús, el Hijo de Dios, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra mirada puesta en Él, nuestro corazón abierto a Él. Dios habla a nuestro espíritu. Dios no habla a nuestra mente, porque Dios es espíritu. Dios no es humano. Jesús fue humano por 33 años, pero antes y después de esos 33 años, Él fue y es espíritu. Hoy Él vive en un cuerpo glorificado, pero nuestro Dios es espíritu. Y tú eres espíritu. Dios habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Y ahí fluye la voz de Dios. Dios usa circunstancias para hablarnos. Pero usted tiene que estar con una posición de fe. Yo quiero oír la voz. Yo quiero oír la voz. Mire, yo estaba sentado y oía a Dios hablar, pero muchísimo. Me dieron ganas de sentarme y coger nota para repetirle todo lo que me dijo. Pero el cántico, oír los cánticos estaban llenos de la voz de Dios. Y yo decía, Señor, ellos te escucharán. Ayúdame a enseñarle a que te escuchen. Ayúdame a enseñarle a que te escuchen. Estaba lleno de la voz de Dios. Absolutamente lleno de la voz de Dios. ¿Cuánto la oyeron? Dios usa la Biblia para hablarte. Dios usa personas que enseñan, mentorean, exhortan, predican para hablarte. Dios usa circunstancias para hablarte. Hay momentos que el más mínimo detalle. Mire, yo llegué anoche de Dallas. Yendo para Dallas, estoy sentado. Viene una muchacha con una maleta bien grande y yo la veo venir. Ahí mismo me habló el Señor. Me habló. Yo sabía que yo le iba a hablar, yo sabía. Entonces yo me puse a la expectativa. Se le cayó la maleta, se la recogí. No se la recogí porque soy un caballero que recoge maleta. Se la recogí porque soy un oportunista que quería hablarle del Señor. Yes, that's the truth. Le ayudé, le puse y da la casualidad que se sentó al lado mío a la base de Dios. Y por ahí empezó y yo, bueno, Señor, dime, estoy para que tú me digas mi fe, en fe. Lo que tú me digas se lo digo, mi fe. Y ella me dice, gracias, muy amable. Hablaba español, yo pensé que era americana. Gracias, muy amable por ayudarme con la maleta. Voy para Las Vegas, estoy tarde, estoy muy cansada. Ella es una actriz, es una modelo. Estoy muy cansada, voy para Las Vegas, estoy muy cansada. Anoche no dormí. ¿Por qué no dormiste? Ella solita. Pero yo con el corazón en fe, buscando, porque el que busca, encuentra. ¿Qué dijo el Señor? El Señor nos dijo, el que busca, encuentra. Busco la voz. Enseguida me dice, no dormí. ¿Por qué no dormiste? No, es que es una larga historia. Hay 2 horas y media. Mira, yo soy pastor, a mí me gusta escuchar a la gente. ¿Usted es pastor? Sí, yo soy pastor, a mí me gusta escuchar a la gente. Resulta ser que ella es huérfana. Su papá la abandonó, su papá era alemán, su papá la abandonó de nacimiento, nunca lo conoció, nunca. Pasaron los años, una pareja de colombianos la adoptaron. Ella es americana, alemana, y una pareja de colombianos la adoptaron. Por eso habla español. Pero habla mejor el inglés, pero habla español. Y resulta ser que el papá la encontró por Facebook y la empezó a llamar. Y se encontró con el papá en Nueva York. Ella iba muy nerviosa. Pensó que el papá le iba a decir, perdón, hija, te extraño, perdón. No, el papá, al contrario, lo que la citó porque necesitaba ayuda económica, le pidió dinero. Eso lo que hizo fue herirla más.
Y la palabra ella que yo soy huérfana, me adoptaron 2 viejitos, me adoptaron. Tú sabes que a Jesús lo adoptaron también. ¿Cómo? Al Señor Jesús lo adoptó su papá. Él te entiende perfectamente porque Él pasó por lo que tú has pasado, porque fue adoptado por José. Yo no sabía eso. Entonces por ahí 2 horas predicándole el evangelio, le leí la Biblia entera. Pero todo comenzó porque yo estaba con una posición de fe. ¿Cómo tú me vas a hablar? Él usa circunstancias para hablarte, para confirmarte. Y tenemos que tener esa actitud. De momento puede venir a ti un burbujeo que tú sabes es una inquietud, algo adentro que tú sabes que Dios te está hablando. Pero si tú tienes la posición de fe, puedes tú renunciar a tu intelecto. Puedes tú renunciar a tu lógica. Cuando son las cosas de Dios, tu intelecto no sirve, es un estorbo. Cuando son las cosas de Dios, tu lógica no sirve, es un estorbo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia no dice que los que son muy inteligentes agradan a Dios. La Biblia no dice que los que tienen una lógica impresionante agradan a Dios. La Biblia dice que como niños, aquellos que se atreven a creer en Dios, esos son los que agradan a Dios. Y para oír la voz de Dios, tú tienes que en esta noche coger una posición de fe, poner una expectativa. Señor, háblame a través de tu palabra, háblame a través de circunstancias, háblame en sueños, háblame en cánticos, háblame en la iglesia, háblame, Señor. Yo necesito escuchar tu voz. Y de repente el Señor te va a hablar. De repente. Muchas veces es un río espontáneo, pero la voz de Dios es impresionante porque tiene vida propia. La voz de Dios produce vida, produce vida, produce vida. A mí no me interesaba hablar con esta actriz, esta modelo, nada, solamente de Cristo. Porque yo sabía que si yo le podía presentar a Cristo, la depresión se le iba, la tristeza se le iba, el insomnio se le iba y el diablo se le iba. Porque la voz de Dios produce vida. Cuando tú fluyes en los sonidos del cielo, cuando tú fluyes en las palabras del cielo, en ti hay un río de vida. En ti hay un río transformador. Tu casa será transformada. Tus hijos serán transformados cuando el sonido de la boca del Dios vivo resuene en ti. Todo cambia para bien. Y la iglesia no puede ser una institución sin la voz de Dios. No puede ser letras solamente. Tiene que estar su presencia. Tiene que estar su espíritu. Su espíritu no puede ser limitado. Su espíritu no puede ser ignorado. La voz de Dios produce vida, produce prosperidad y aclara las dudas. La voz de Dios es la voz de paz, de amor. Es una habitación. Es un hogar de libertad. No hay intimidación en la voz de Dios. No hay juicio en la voz de Dios. No hay ritual en la voz de Dios. No hay religión en la voz de Dios. La voz de Dios trae libertad. La voz de Dios trae seguridad. La voz de Dios trae instrucciones que confirman nuestros sueños, que confirman lo que creemos que debemos hacer a la hora de proyectar nuestras vidas. La voz de Dios es muy creativa, muy creativa. La voz de Dios trae colores, formas, sonidos, idiomas. Es muy creativa. Trae instrucciones divinas. Trae pensamientos nuevos y trae una connotación y una pasión de ayudar a otros.
Muchas veces Dios te da su voz para que tú se la des a otros. Muchas veces tú que eres aquel que le crees, que le amas y que estás dispuesto a servirle, Él te toma y te hace su boca. En la voz de Dios encontramos los atributos y la naturaleza de nuestro Padre. Él es un consolador, un exhortador, un maestro, un caballero. En la voz de Dios siempre se honra la cruz. Without Jesus, nobody has access to the voice of God. Sin Jesús, nadie tiene acceso a la voz del Padre. Porque la única razón que el Padre habla en la tierra es por lo que sucedió hace 2000 años atrás en el Gólgota. Esa sangre que tocó la creación, esa sangre divina que tocó la tierra, que tocó el madero, tocó el cuerpo, tocó el madero, tocó la tierra, tocó la espina, tocó el látigo. Cuando la sangre divina, perfecta, pura del Hijo de Dios tocó lo natural, se activó la voz de Dios en lo natural. Without Jesus, nobody has access to the voice of God. Eso tiene que estar bien claro en ti, porque esto es lo más importante que he dicho toda la noche. Sin Jesús, la única razón que la voz de Dios está en la tierra es por lo que sucedió en el Gólgota. Porque el Hijo de Dios, en obediencia, siendo puro, perfecto, santo, sin pecado, siendo Dios encarnado, se sacrificó y estableció gracia y misericordia. Con la gracia producto de la sangre de Jesucristo vino la voz de Dios a la tierra. La voz de Dios siempre honra la cruz, la gracia. No hay juicio. No hay juicio. Dios no te va a hablar para juzgarte. Dios sí puede corregirte, pero Él corrige como una expresión de amor. Cuando tú eres corregido por Dios es cuando más tú te sentirás amado por Dios. Él no corrige como corrige el hombre. Él no juzga como juzga Satanás. Por eso en los púlpitos donde está el Espíritu Santo no hay juicio. ¿Qué es eso? Esas iglesias legalistas son todas del diablo. Lo dije en una conferencia de pastores, por poco me matan allí, pero lo dije. You're full of demons. La voz de Dios no juzga, porque no puede ir en contra de la cruz. El mensaje de la cruz es una nueva oportunidad. El mensaje de la cruz es el perdón. Fuimos juzgados, llegó la cruz, llegó el perdón, se canceló el juicio. Dios no necesita juzgar a nadie, porque todo el mundo ya nace juzgado. Dios lo que necesita es redimir a aquel que se arrepiente. ¿Están entendiendo? Si usted nunca acepte una palabra de un profeta que lo juzga, métele una patada a ese profeta. Es hora ya que seamos agresivos con la verdad bíblica. Es hora que nos paremos en fe con lo que sabemos. No aceptes juicio, ni condenación, ni maldición de ningún profeta, hijo del diablo. Hay muchos de ellos, por eso te hablo así. La voz de Dios es la voz de un padre que consuela, que exhorta, que perdona, que honra la cruz del Calvario. Muchas veces el amor que encuentras en la voz de Dios es tan grande, tan grande, tan grande que tú dices: alabado que fue eso. Que te toma tiempo razonarlo, que te toma tiempo aceptarlo. Porque lo que el hombre desprecia 1 y 1000 veces, nuestro Padre acepta 100,000 y 200,000 veces.
Esa es la voz del Dios que yo te predico en esta iglesia. El Dios que te ama sin condiciones. El Dios que te perdona todos los días. Y el Dios que tiene un futuro de paz para contigo. Tienen que venir el domingo. En la voz de Dios hay sanidad, hay libertad, hay paz y hay autoridad. Hay misericordia. La Biblia, quiero terminar con esto, el domingo sigo la segunda parte. La Biblia es la máxima autoridad. La voz de Dios siempre va a honrar la Biblia. Siempre. La primera manifestación de la voz de Dios fue escrita y se llama la Biblia. Todo tiene que estar de acuerdo a la Biblia. Me alegra tanto ver que han abierto un museo en Washington que se llama el Museo de la Biblia. Y me da tanto gozo saber que es el mejor museo de todo Washington. Costó 500 millones hacerlo. Y vinieron de donaciones privadas de empresarios cristianos y de iglesias cristianas. No lo pagó el gobierno, lo pagó la iglesia. Lo pagó el redimido, que fue prosperado por el Dios Todopoderoso. Vamos a ir, dile al vecino, vamos para Washington, vamos a ir. Vamos a ir al Museo de la Biblia, aleluya, en el nombre de Jesús. Quiero terminar con esto, Proverbios 11:14. Hay tanto que hablar de esto, nada más le estoy dando cositas así, pero bueno. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Escuche esto. Donde no hay dirección, ¿qué le pasa? Mas en la multitud de consejeros hay. La voz de Dios une. La voz de Dios forma equipos. La voz de Dios nunca te separa del redil. La voz de Dios nunca te separa de la familia, ni de tus hijos, ni de tu esposa. La voz de Dios une, forma equipos. Cuando dice multitud de consejeros, es que Dios nos va madurando. Dios nos va formando, cada uno en su lugar, y nos llena en su autoridad para confirmar su voz. Y Dios nos coloca en lugares rodeadas de gente madura. Usted no puede rodearse de 40 locos que se piensan que conocen la Biblia y no se congregan y se visten como unos payasos hebreos. Se lo digo porque eso es lo que está pasando. 40 idiotas disfrazados de hebreos. No me dicen amén, pero estoy empezando a predicar. Dios pone a nuestro alrededor gente madura, gente plantada en la verdad que hay en Jesucristo, gente con conocimiento bíblico, maduros de carácter, maduros, sazonados, pasados por tratos de Dios, con llamados sobrenaturales, que Dios viste a personas y esas personas pasan por un proceso, y en ese proceso hay consejeros, aquellos que están comprometidos con la verdad porque la viven. ¿Quiénes son los comprometidos con la verdad? La que la viven. El que vive la verdad es el que está comprometido con la verdad, no el que se la sabe y la repite y no la vive. Ese se la sabe y la repite, pero no está comprometido. Pero los que la viven, los que viven la verdad, esos son los que maduran, los que crecen y se convierten en consejeros.
La Biblia siempre es la máxima autoridad. La voz de Dios y la Biblia son uno. Son uno. Y los dos producen el sonido perfecto que tu espíritu necesita. La sabiduría perfecta que tu vida necesita. It's the Holy Spirit and the Bible. Ahí está la pureza y la verdad del Dios del Padre. Cierren sus ojos. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. La Biblia dice que somos pecadores. Todos. Y la Biblia habla de un Dios de amor que te ama. Dios te ama y Dios te perdona. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Es en la cruz y en la resurrección de Jesucristo que encontramos la manifestación perfecta del amor del Padre. La Biblia dice que nadie va al cielo si no es a través de Jesucristo. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. No es porque tú te portas bien y eres bueno, no porque cumples con los mandamientos, no porque entras en rituales religiosos, no porque heredas la religión de tu padre o escoges la religión que te gusta, no porque eres un fanático religioso, no porque te la pasas metido en la iglesia tampoco. La Biblia dice que todo aquel que crea en su corazón y confiese con su boca que Jesucristo, el Hijo de Dios, es su Señor, ese tendrá la vida eterna. Y hay un solo camino al cielo. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Tú estás aquí porque Él te ama, porque Él te está llamando, porque Él tiene un plan contigo extraordinario. Y yo quiero orar por ti. Mientras la iglesia cierra sus ojitos y me apoya en oración, si hay alguien aquí que diga: ore por mí, pastor, necesito a Dios, necesito a Jesús. Ore por mí, pastor, yo había oído de Él, pero no de esa manera. Ore por mí, pastor, yo quiero estar seguro cuando yo muera. Cuando yo muera yo quiero ir con Él, yo no quiero ningún otro lugar. Ore por mí, pastor, yo necesito a Dios, necesito a Jesús. Me separé, ore por mí, hoy quiero volver, hoy quiero reconciliarme con mi Señor. Bueno, ahí en tu asiento, si tú dices: ore por mí, bueno, yo te pido que levantes tu mano. Yo quiero orar por ti. Si hubiera alguien, levante su manito bien en alto, ahí en su asiento, déjeme verle. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hubiera alguien más, no tengas temor, Dios le bendiga. No tengas miedo ninguno, Dios te bendiga. No tengas vergüenza, nadie te va a ver. Yo quiero orar por ti. Si hubiera alguien más, levante su manito ahora, rapidito, rapidito. No te vayas de aquí sin Él. Él te ama y Él te recibe tal como tú estás. Si hubiera alguien más, déjame ver tu mano ahí en tu asiento, sin miedo. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Anybody else? Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla, pero si la haces de corazón, tu vida nunca será igual. Ahí donde estás, repite conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname. Vamos, dilo. Perdóname, me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús, te declaro mi Rey y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos, llámanos. Quisiéramos ayudarte, quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado.